Soy Renato Garín González, diputado por las provincias de Melipilla, Talagante y el Maipo, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública es nuestro programa de información y análisis que se reparte por todo el distrito para poder tener nuestra información a mano, siempre confiable, siempre informando a toda la comunidad de nuestro distrito, hayan votado o no hayan votado por mí. Soy el diputado Renato Garín González. Me pueden seguir también en las redes sociales, en el Facebook, Renato Garín González, un fanpage que ustedes le dan like y ya me están siguiendo. En Twitter, Garín Diputado. En el Instagram, Renato Garín Diputado. Tan simple como eso. En las 3 redes sociales me pueden encontrar, mandarme mensajes, tirones de oreja, preguntas, recomendaciones. Voy a estar muy atento a todo lo que me estén mandando. Aquí entonces, comenzamos. Ha sido un mes movido, mayo. Ha sido un mes de alta tensión política en el Congreso Nacional, con 2 proyectos de ley que se han tramitado. El proyecto de ley de pensiones, que ya analizamos en el programa pasado, y el proyecto sobre admisión escolar llamado Admisión Justa. Sobre ese proyecto nos vamos a estar deteniendo unos minutos. También les voy a contar un poco qué significa ser diputado en materia de privilegios. Esos privilegios que ustedes me han escuchado y me han leído en las redes sociales criticar. Privilegios como los viajes, privilegios como los viáticos. Les voy a estar contando en qué consisten, cómo se regulan y qué se podría hacer para mejorarlo. En materia internacional, seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo en nuestro país hermano, en Argentina. También respecto a lo que está ocurriendo en la política europea. En materia distrital, seguimos muy atentos con la materia del agua y el Metrotren. Estamos muy encima de esos 2 temas que son cruciales para el futuro de nuestra zona. Aquí entonces comienza La Cuenta Pública. Durante mayo entonces se discutió este proyecto llamado Admisión Justa, de la mano de la ministra Marcela Cubillos, quien asumió en reemplazo del ya fenecido ministro Varela. ¿Se acuerdan ustedes, no? El campeón ministro Varela, hoy día empresario en materia de leche. Pero el ministro Varela dejó la vara bastante baja, si ustedes se acuerdan, ¿no? Duró solamente meses, cerca de 10 meses duró en su cargo el ministro Varela, y fue reemplazado por la ministra Cubillos, exdiputada Marcela Cubillo, de la Unión Demócrata Independiente. Marcela Cubillo tiene una larga experiencia política, ¿verdad? Siendo dirigente estudiantil en los 80, luego fue dirigente de la UDI durante mucho tiempo, terminó siendo diputada, y hoy día entonces es ministra del presidente Piñera. En su proyecto de ley, la ministra lo que ha propuesto es modificar el sistema de admisión escolar sobre los llamados liceos emblemáticos. Esto significa que los colegios que son, por así decirlo, de mayor excelencia académica puedan tener un rango de selección por rendimiento académico que hoy día no existe dada la reforma que ocurrió en el gobierno anterior. Lo que busca entonces la ministra Cubillo con esto es, desde el punto de vista del gobierno, corregir este mecanismo que habría quedado injusto y también darle una solución a lo que ellos establecen como un problema, que es el problema que muchos padres, según este proyecto, estarían teniendo problemas para encontrar colegio para sus hijos o liceo para sus hijos porque no quedan en las primeras selecciones que buscaron por el sistema de admisión y entonces tienen que trasladarse largos kilómetros para ir a otra escuela, etcétera. Este problema entonces, que fue muy alentado desde la prensa en Santiago, también tiene un correlato en materia política. Ella levanta este proyecto de ley y este proyecto de ley fue rechazado entonces en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que preside la diputada Camila Rojas del Partido Comunes del Frente Amplio. En esa ocasión, con 7 votos en contra y 6 votos a favor, fue rechazado el proyecto de ley sobre admisión justa. Votaron en contra los representantes del Frente Amplio, que son Gonzalo Vinter y Camila Rojas en esa comisión, la diputada Camila Vallejos del Partido Comunista, la diputada Cristina Girardi del Partido por la Democracia, el diputado Venegas de la Democracia Cristiana y el diputado Saldívar del Partido Socialista. En ese grupo de 7 votos, entonces, logran mayoría contra los 6 que tiene Chile Vamos en cada una de las comisiones. Vamos entonces al fondo, el fondo del asunto de la admisión escolar en Chile. El debate que el gobierno ha colocado es sin duda un debate muy importante, ¿no? Si acaso se puede o no seleccionar por excelencia académica a los estudiantes. Yo creo que es un tema muy polémico y en principio yo estoy en desacuerdo. Estoy abierto a discutirlo, pero estoy en desacuerdo respecto de cómo seleccionar a los estudiantes. Si acaso el criterio de excelencia académica se coloca como un criterio importante en la selección, lo que uno va haciendo en el sistema escolar, particularmente en el público, es ir descremando a los estudiantes, ir generando una especie de casta estudiantil dentro
dentro del sistema público, donde hay algunos estudiantes con mayor rendimiento académico que van a un tipo de establecimiento y los demás van quedando relegados. Esto entonces va perdiendo lo que se llama el efecto par, que es que cuando hay un buen alumno en una sala de clase, o 2, 3, 4 buenos alumnos en una sala de clase, ese curso gana, esos 25, esos 30 alumnos ganan porque esos 4 o 5 alumnos, por así decirlo, motivan al resto, tiran del carro en las actividades grupales, ¿verdad? Y van mejorando el nivel académico de ese curso. ¿Y quiénes son más escépticos de este efecto par? Y en el fondo dicen, ese niño que tiene mejor rendimiento académico no tiene por qué privarse de una mejor educación o de un mejor colegio, un mejor liceo, por ser útil para sus compañeros, digamos, ¿no? Entonces ahí entre el interés del niño que tiene excelencia académica versus el colegio, versus el tema educacional, se genera una tensión interesante, una tensión conceptual que entonces se tiene que zanjar legislativamente, y eso fue lo que ocurrió en el gobierno de la presidenta Bachelet el gobierno pasado, ¿no? Tomamos un poquito de agüita para seguir y continuamos. Entonces, este sistema de admisión justa tiene un problema estructural, que es que pareciera que la comprensión estudiantil de la excelencia académica es ir descremando a los estudiantes según su rendimiento, y esto a mi juicio es un error, y por eso creo que está bien rechazado este proyecto. Ahora, sí hay un problema de la admisión escolar en Chile. Hay un problema de admisión escolar de aquellos estudiantes que quedan lejos de esos establecimientos donde quieren ir, que tienen los méritos quizás para ir a ese colegio, pero que se ven impedidos de ir, y alumnos que terminan con un 6-8, entonces un octavo básico, se encuentran después en primero medio en un colegio que les queda a 100 kilómetros de distancia y que no es el que ellos quieren estudiar, y este sistema entonces los perjudica. Puede haber un problema en eso. Sin embargo, el problema más profundo, y un problema que la élite se niega a atender sistemáticamente, es aquel problema sobre la admisión escolar en los colegios privados, y en particular en aquellos colegios privados de alta élite en Santiago, en algunos barrios de Santiago, algunos colegios de la élite, que tienen algo así como el descreme del mundo privado, ¿verdad? Donde los hijos de los empresarios, los hijos de los políticos, los hijos de los artistas, los hijos de las personas más influyentes del país, van todos a los mismos colegios. Y esto es una tendencia que, si bien existe en otras partes, en Chile la concentración del capital social en los colegios de altas élites parece ser mayor a lo normal. ¿Cuáles son estos colegios? Esto es interesante. Esto ha ido ocurriendo por etapas, por tiempos. Hubo un tiempo en los 80, en plena dictadura, donde había unos colegios que eran más importantes que otros, y hoy día, ya el año 2019, hay otros colegios que han ido superando o se han ido colocando por encima de estos colegios particulares pagados que tienen nichos de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, el Opus Dei. El Opus Dei es un fenómeno muy interesante, un fenómeno que da para muchos libros. De hecho, ya hay varios libros sobre el Opus Dei. El Opus Dei en Chile tiene un libro, María Ligamón, hay un documental también de Marcela Said, muy interesante. El Opus Dei es una congregación católica generada por José María Escrivá de Balaguer, un sacerdote español. Y esta congregación lo que hace, la obra, así lo denominan, es que establece ciertas redes elitarias en la pertenencia a determinados grupos católicos, ¿verdad? De práctica católica, que son las casas del Opus Dei. Hay varias casas en Santiago del Opus Dei, y además tiene una universidad, la Universidad de los Andes. Y el Opus Dei también tiene colegios, por ejemplo, el colegio Tabancura, por ejemplo, el colegio Cumbre, ¿no? Algunos colegios de alta relevancia respecto del Opus Dei. Y el Opus Dei tiene entonces un grupo social, un entorno social en las élites, particularmente los partidos más conservadores del país, particularmente los dirigentes más conservadores, en el mundo más conservador, que tienen redes, ¿no? Las redes del Opus Dei en materia escolar, en materia de los colegios, y también en la Universidad de los Andes, ¿no? Que es donde se corona este proceso sociológico, que es la acumulación de poder en torno a la congregación. Así funcionan todas las congregaciones, ¿no? Los jesuitas también hacen eso, por supuesto, o lo hacían durante mucho tiempo. Entonces, el Opus tiene colegios de altísimo nivel académico, de gran nivel elitario, por así decirlo, ¿no? Donde están los grandes empresarios, los hijos de los políticos, los hijos de los personajes más conocidos del país. Bueno, y esos colegios no tienen reglas públicas sobre la admisión o sobre cuántos niños tienen que ingresar a esos colegios. De hecho, el senador Felipe Cas de Bópoli planteó un proyecto de esto que él lo llama la admisión machuca, por la resemblanza, ¿no? a la película, ¿no? de Andrés Wood, Machuca, ¿no? Que relata los tiempos de la Unidad Popular cuando el Colegio San George se abre a recibir niños de estratos pobres, ¿no? Bueno, en este caso tenemos el problema de que estos colegios de alta élite siguen siendo bóvedas inexpugnables para los estudiantes de estratos más bajos, ¿no? Entonces, así como les decía que el Opus Dei tiene 2, 3 colegios relevantes, también en el mundo laico, por así decirlo, también hay colegios muy relevantes. Por ejemplo, los colegios franceses de la calle Vitacura. Ustedes
los que no se ubican en Santiago van por Vespucio, van a llegar a Vitacura y en la esquina de Vitacura doblan hacia arriba. Y al doblar hacia arriba en Vitacura, luego se encuentran con la calle Luis Pasteur, que se abre por la mano izquierda, y ahí van a tener los colegios franceses de Vitacura, que yo los denomino así, que son la Alianza Francesa, la Maçonnet y la Girouette, que son 3 colegios franceses más bien progres, ¿cierto? Donde van los hijos de los dirigentes más progres, del PPD, del PS, ¿verdad? Por ahí estudiaron las hijas de la presidenta Bachelet, van los hijos de los artistas en general, ¿verdad? También hay los hijos de empresarios, y hay entonces otro grupo sociológico de las élites, que también es muy difícil acceder para los estratos más pobres, donde no hay reglas de admisión escolar como las que estamos discutiendo, y donde básicamente se selecciona por un descreme social y por los vínculos, ¿verdad? Hay pruebas de admisión, etcétera, pero los vínculos sociales son lo que mandan en estos grupos. ¿Por qué? Porque los padres y apoderados en todos estos grupos de colegios de alta élite son grupos muy poderosos, y al final del día uno se pregunta si acaso estos padres y apoderados, en su justo derecho por cierto, eligen el colegio para sus hijos, ¿sí? Para que los hijos tengan buena educación, buen capital social, o para ellos. Si acaso en los grupos de padres y apoderados existe, por así decirlo, un capital social oculto en los colegios que hace de factor para seleccionar en la admisión escolar. Yo creo que esto es muy interesante, y es interesante que la gente de la periferia, como nosotros, yo soy de Melipilla, este programa se ve en la provincia del Maipo, en la provincia de Talagante, en la provincia de Melipilla. Es importante que discutamos sobre cómo nosotros, que estamos en la periferia, podemos comprender, podemos regular ese mundo que nos queda tan lejos, ¿no? Que es la élite santiaguina. Tal como hay colegios franceses, como les decía en Vitacura, hay colegios de inspiración británica o inglesa. Está en el Grange, que queda en la comuna de La Reina, un colegio de inspiración inglesa donde se habla inglés, se juega rugby, por ejemplo, un detalle muy importante del Grange ese, está en la cultura escolar de ese colegio. Y está el Santiago College, que el Santiago College estuvo mucho tiempo en Providencia y hoy día está en Los Trapenses, en la dehesa. Es un tremendo edificio, parece realmente un estadio, lo enorme que es. El Santiago College allá en Los Trapenses, vendieron su propiedad en Providencia y se fueron a Los Trapenses hace ya cuestión de 8 o 10 años, creo, me parece. Entonces el Grange y el Santiago College son algo así como la otra versión de lo que son los colegios franceses, ¿no? Son colegios laicos, colegios que no tienen inspiración católica ni religiosa, colegios con gran capital social en el mundo progresista, en el mundo liberal, ¿verdad? En el mundo de los artistas, donde los estudiantes tampoco tienen estas reglas de admisión escolar como las que estamos discutiendo y que son territorios inexpugnables para la clase media y los pobres. Entonces es interesante mirar, ¿no? Mirar cómo los colegios van construyendo identidades que son muy difíciles de abordar. También hay colegios más conocidos, quizás que aparecen en los reportajes, etcétera, como el Nido de Águilas, pero el Nido de Águilas no hay que confundirse. El Nido de Águilas es más bien un colegio de hijos de diplomáticos, hijos de personas que están de paso en Chile. Van chilenos también al Nido de Águilas, pero en el Nido de Águilas van en general hijos de diplomáticos y personas que son hijos de embajadores, por ejemplo, ¿no? De otros países. Sin embargo, el Nido de Águilas también es un colegio de alto nivel de élite, ¿verdad? De los padres y apoderados y también de los estudiantes, ¿no? Entonces el capital social que se genera en los colegios, cuando tú fuiste compañero del que va a ser gerente de una empresa, del que va a ser diputado, del que va a ser senador, fuiste compañero del que va a ser juez de la Suprema, fuiste compañero, se genera entonces un capital social en los colegios, en cada curso, en cada generación, que se va depositando dentro de cada institución escolar, ¿verdad? Como una gran piscina de capital social. El capital social es eso que Pierre Bourdieu, un gran sociólogo francés que recomiendo leer en un libro con Jean-Claude Passeron, que se llama Los Herederos, un libro notable, un libro clave de la sociología francesa. En Los Herederos ellos muestran cómo los colegios franceses públicos de mitad de siglo, que eran conocidos por ser supuestamente espacios de integración republicana, eran colegios al final del día de altísima élite que reproducía en el fondo el capital social y el capital económico que había en los padres y apoderados. Al comparar entonces la situación francesa con la chilena, ciertamente acá son los colegios privados los que generan hoy día ese efecto, pero es parecido. O sea, los colegios privados de altísima élite, estos 10, 12 colegios que le he mencionado, mantienen, por así decirlo, un cerco social sobre, sobre el aparato institucional, educacional. Entonces, las élites tienen, por así decirlo, lugares especiales para ellos, guetos, podríamos decirlo. Y esto que ocurre en la educación ocurre luego en las universidades. La educación escolar es solo una muestra de lo que se reproduce luego en las universidades, donde hay universidades por nicho, ¿verdad? Y también en los barrios que son entonces al final del día la corona donde se genera el capital social de las familias chilenas y de las élites chilenas. Yo he tratado este tema ya en mis 2 libros, en el libro La Fronda y en el libro El Lobo y Feroz, hablando sobre cómo las redes de capital social en el fondo van tomando cuerpo y forma y poder en Chile durante estos últimos 30 años y se genera hoy día básicamente un sistema autónomo casi de capital social en las élites, particularmente en el mundo educacional escolar. Luego de este análisis de la admisión justa, entonces, vamos a detenernos en temas
de privilegios de la Cámara de Diputados. Este es un tema que me han pedido bastante en las redes sociales, que tratemos en detalle, que analicemos, que hagamos una especie de raconto de todos aquellos privilegios que hemos detectado acá dentro de la Cámara de Diputados y que son un poquito inexplicables para el siglo XXI. Les voy a contar entonces, en general, primero, cómo funciona esta institución y luego cuáles son esos privilegios que hemos detectado. La institución de la Cámara de Diputados es tan antigua como la República. La Cámara de Diputados es de las primeras instituciones que nacen en el proceso de Patria Vieja, Reconquista y luego Patria Nueva, ¿verdad?, que le da origen a la República de Chile, por allá por el año 1818, ¿verdad? Tan atrás podemos ir como José Miguel Carrera entrando a caballo en la sede, la antigua sede de la Cámara de Diputados, ¿verdad?, dando un golpe de Estado en los 20, en el 18, ¿verdad? Luego O'Higgins, siendo dictador, ¿verdad?, siendo un director supremo con facultades dictatoriales, diríamos hoy día. La Cámara de Diputados siempre estuvo ahí. La Cámara de Diputados es probablemente la institución republicana más larga, más constante, y junto con el Senado son el receptáculo de esa tradición republicana que nos queda, la poca tradición republicana que nos queda. Luego, con la Constitución de 1833, aquella Constitución redactada por don Mariano Egaña y inspirada por Diego Portales, en esa Constitución ya se establecía la diferencia, ¿verdad?, que el Senado es una institución alta, por así decirlo, de alta política, y la Cámara Baja de la Cámara de Diputados, o de los comunes, como se llama en otro país, ¿verdad? Nosotros somos representantes, por así decirlo, de las grandes masas sociales, ¿verdad?, en los distritos. Hoy día los 28 distritos nuevos, después de la reforma que les he contado que ocurrió el año 2016, estos distritos entonces son muy masivos y nosotros somos representantes de las masas sociales. El Senado es aún mayor su representación porque las circunscripciones son más grandes que los distritos. Varios distritos constituyen una circunscripción en general. Por ejemplo, en la RM, el senador de la RM, un senador de la región metropolitana, hoy día, a partir del año 2021, cuando es la elección de los senadores, va a representar a toda la región metropolitana y no solo una parte de la región metropolitana. Y nosotros, en cambio, como diputados, representamos partes de la región metropolitana. En mi caso me toca la provincia de Melipilla, la de Talagante y la del Maipo. La Cámara de Diputados, entonces, tiene una historia larga, que va básicamente en un sentido entre la independencia y el golpe de Estado del 73. Y luego del 90 en adelante hay otra etapa con otras reglas, que son las reglas de la Constitución de 1980, que se parecen en algún sentido a la del 33, porque Guzmán tenía muy en la vista a Portales. Y esta nueva Constitución establece que la Cámara de Diputados va a tener dos roles. Un rol legislativo, al ser la Cámara Baja, la primera instancia legislativa, entre comillas, y un rol fiscalizador, que se nos da a nosotros como diputados para hacer comisiones investigadoras y para mandar oficios de fiscalización. Eso es, en el gran marco, lo que los diputados hacemos. Tenemos también una pata en el distrito, que todos los meses vamos una semana al distrito completa. Entonces tenemos sedes distritales. Yo tengo la sede en San Bernardo y en Melipilla. Entonces esas sedes distritales sirven de punto de referencia del diputado en el distrito, y esa pega territorial luego alimenta entonces lo que hacemos las otras 3 semanas del mes, que estamos en Valparaíso, ¿verdad? Esa es la dinámica un poco de lo que ocurre. Algunos lunes, muchos diputados utilizan el lunes también para trabajar en Santiago en algunas comisiones que quedan pendientes, temas que son urgentes. El lunes también se sesiona, pero en Santiago, en el Congreso Nacional de Santiago, ahí en Morandé, con compañía frente a los tribunales de justicia. Pues bien, en ese marco institucional entonces nos movemos. Eso hace un diputado. Proyectos de ley, comisiones investigadoras, oficios de fiscalización, tenemos sedes, ¿verdad? Tenemos contacto con la gente, y algunos, como yo, hacemos este tipo de programas para difundir la información, ¿verdad? Vamos a los privilegios. ¿Cuánto gana un diputado? Un diputado gana alrededor de 9 millones de pesos en bruto, ¿sí? Cuando se le aplican los impuestos, el descuento de FONASA en mi caso, el descuento de la AFP, quedan en torno a 6.800.000 pesos. De esos 6.800.000 pesos les quiero decir que son en torno a $10.000. Hoy día el dólar está a 680, 690 pesos, por ahí se mueve. Por ende, el que gana 6.800.000 al mes tiene $10.000 en un sueldo, lo que es altísimo, sin duda. Los diputados chilenos tenemos los sueldos más altos de la OECD en comparación con el salario mínimo. Tenemos uno de los sueldos más altos del mundo, y ciertamente en relación a los sueldos que se pagan en Chile, tenemos unos salarios inexplicablemente altos. Nosotros, como Frente Amplio y varios diputados de la oposición también, hay un proyecto de ley que está todavía esperando que se baje el sueldo, que se llama dieta. Curioso nombre, ¿no? Dieta parlamentaria. Para llevarlo a la mitad. Creemos que es razonable que sea 3.400.000.
Todavía es alto 3.400.000, pero parece más razonable que 6.800.000, sin duda. Esta dieta parlamentaria, que está entre las más altas del mundo, que son $10.000, que en un país donde el sueldo por medio no pasa a los 600.000 pesos, donde el sueldo mínimo es lo que es, se complementa también con un viático que nos pagan en relación a cuántas sesiones asistimos. Cada sesión más o menos de comisión o de sala de Cámara de Diputados nos pagan en torno a 70.000 pesos por cada sesión. Esto quiere decir que en un mes normal, donde hay en torno a 10 sesiones más las comisiones, un diputado se lleva en torno a 700.000 pesos extra, 700.000 pesos extra para viático. Viático quiere decir pagar un hotel en Valparaíso, pagar, por ejemplo, el traslado, y etcétera. No, pero todos sabemos que 700.000 pesos es bastante. Y ha habido polémicas, ¿verdad?, por los hoteles, los hostales que pagan los diputados, por cómo tienen privilegios, ¿verdad?, en torno al pago de viático a algunos, que se les paga un poco más por venir de más lejos. Entonces, a los 6.800.000 que teníamos, se les suman los 700.000 pesos en promedio de viático, lo que da 7,5 millones, que son en torno a $11.000. $11.000 que es hoy día en Chile, yo creo, mucha plata para cualquier persona. Entonces tenemos el viático, tenemos el proceso de la dieta parlamentaria, que está en 6.800.000, y junto con eso, los diputados en el Congreso, tenemos almuerzo gratis, por supuesto, tenemos comedores para cada coalición. Nosotros tenemos la coalición del Frente Amplio, es donde yo almuerzo, un comedor para 20 personas, tenemos 2 mozos que nos atienden, es realmente insólito el grado de privilegio en torno a la alimentación que tenemos, y también tenemos amortización en los vehículos. Es decir, si yo me comprara un auto, yo no tengo auto, pero si yo me comprara un auto y yo lo registrara como un auto que yo lo utilizo para moverme en el distrito, la Cámara de Diputados, a través de la corporación, que es la que maneja la finanza, me pagaría una amortización todos los meses en torno a 200.000, 300.000 pesos. Esto quiere decir entonces que aquel diputado que cumple con todos estos requisitos que hemos nombrado, tiene 6.800.000 de dieta, tiene 700.000 de viático y tiene también en torno a 300.000 pesos de amortización del auto, lo que da entonces 7.800.000, que son algo así como $11.500 en promedio. Esto es realmente una locura, creo yo. En el país que vivimos hoy día, en el país que tenemos con los sueldos que tenemos, es realmente una locura. Pero son privilegios que han ido quedando y que han sido muy difíciles de remover porque hay una cierta costumbre en esto. Eso es entonces lo que reciben los diputados, por así decirlo, para ellos, ¿sí? Luego están los gastos operativos. Me han preguntado harto por los gastos operativos. Los gastos operativos son aquellos que se utilizan para pagar las sedes que arrendamos los diputados, los servicios que tienen esas sedes, por ejemplo, todo lo que ocurre en la oficina en Valparaíso, ¿verdad?, de aspecto de papel, ¿verdad?, etcétera, impresión, etcétera, que también constituye un grupo de plata, que se ha aumentado de 3,5 millones que estaba hasta el mes de mayo a 4 millones de pesos. Esos 4 millones de pesos constituyen entonces gastos operativos para cada diputado que no se le entregan para su consumo personal, por así decirlo, no se agregan a la otra plata que estamos viendo, sino que son meramente gastos operativos que se manejan en general. Cada diputado ve cómo lo hace esto, pero les cuento cómo se hace en general, cómo lo hago yo, en una cuenta aparte, que en general ve una persona especializada en esto, en este caso es una contadora que trabaja con nosotros en mi equipo, y que se dedican entonces a ver el tema de las plata y los gastos operativos, ¿sí? Entonces, la primera cajita, la plata del diputado, que es dieta, viáticos y amortizaciones, que el máximo puede llegar a ser incluso en torno a 7,8 millones. Gastos operativos, que va a caer en 4 millones de pesos. Y tenemos el gasto para personal, que son las personas que trabajan con nosotros, los sueldos que se pagan, ¿verdad? Cada persona que trabaja con nosotros tiene un contrato con la corporación que la corporación le paga, ¿cierto? Que son en torno a otros 6 millones de pesos. Eso, cuando se hace toda la suma, ¿verdad?, de cuánta plata maneja un diputado entre lo que recibe para su bolsillo, lo que tiene para gasto operativo y lo que tiene para personal, tiene en torno a 18 a 20 millones de pesos cada diputado. Esto sin duda creo yo que es un exceso. Creo que para 155 diputados dan cifra impresionante, ¿no? Si lo sacamos en dólares, por ejemplo, solo la dieta parlamentaria, $10.000 por cada diputado, nos da entonces por 155 $1,5 millones en sueldos para los diputados, que paga la corporación. Junto con esos privilegios monetarios, por así decirlo, los diputados portamos con una especie de carné. No lo tengo aquí, pero sería bueno un día se los voy a mostrar, ¿no? Que es una tarjetita con el cual
se llama el rompefilas, ¿no? Que uno se lo exhibe a Carabineros y te dejan pasar, uno puede entonces pasar en las comitivas, ¿verdad? Etcétera, tiene una serie de privilegios respecto al tránsito, que es una especie de librito que nos entregan y que es el famoso rompefilas. También tenemos relación privilegiada con la prensa. En la prensa es muy curioso esto también, porque durante mucho tiempo, durante la transición, hubo diarios como el diario La Tercera, por ejemplo, el grupo Copesa, que invitaban a sus reuniones de pauta, a sus reuniones editoriales que hacían ese tiempo los días lunes, a algunos políticos para que dieran su visión de lo que está ocurriendo. Jorge Burgos, por ejemplo, ¿no? La Democracia Cristiana, exministro, durante los 2000 era asiduo visitante en estas reuniones que hacía Copesa. Bueno, hay diputados, hay partidos políticos, hay senadores que tienen ciertos vínculos con algunos medios de comunicación y uno se da cuenta, ¿no? Que va más allá de la libertad informativa, va más allá de la libertad de expresión, ¿verdad? Va más allá de cualquier marco institucional. Hay vínculos muy, muy potentes entre ciertos grupos políticos, entre ciertos columnistas, ¿verdad? Entre ciertos espacios políticos con algunos medios. Por ejemplo, otro ejemplo que les quiero dar, se ha hecho una tradición, casi una tradición, yo creo, un poquito absurda, que casi todos los domingos, domingo por medio, tenemos en reportajes del Mercurio a algún gran dirigente de la exconcertación dando recetas, dando análisis, ¿verdad? Y por supuesto fustigando la inexperiencia de los jóvenes del Frente Amplio, ¿no? Esto es una típica cuestión que ocurre en el Mercurio los domingos. Bueno, ese tipo de relaciones también son privilegios que yo creo que habría que regular de alguna manera, ¿no? Habría que regular la manera, sobre todo, creo yo, en la propiedad de los medios de comunicación sobre los grupos económicos y cómo los grupos económicos tienen, por ejemplo, el grupo Copesa tuvo Banco y tiene La Tercera, como por ejemplo el grupo Luxic tiene Canal 13 y el Banco de Chile. Son negocios que están entonces mezclados y relacionados, donde la clase política también participa luego como director entonces de la empresa. Si yo fuera exdiputado y me invitan a ser exdirector, por ejemplo, de una empresa, que no lo voy a hacer, pero director del Banco de Chile, por ejemplo, esa es una combinación muy compleja, ¿no? Exdiputado, director del Banco de Chile, eso tiene vínculos con medios de comunicación, en fin, eso articula privilegios sociales entonces bastante denso. Pues bien, hasta ahí este resumen de los privilegios que tenemos, ¿no? Yo estoy batallando, ustedes me ven ahí en las redes sociales, batallando también acá en el Congreso, batallando para bajar la dieta parlamentaria, para ojalá bajar los gastos operativos y para tratar de equilibrar un poco la cosa, ¿verdad? Porque considero que es verdad inexplicable la cantidad de privilegios absurdos, realmente hasta el punto de la risa, ¿no? De los diputados y los senadores, ¿no? Los senadores son un cuento aparte respecto de cómo funciona, un día les voy a contar también, pero lo que atañe a mí respecto a los diputados estamos tratando de modificarlo en profundidad. Seguimos muy atentos en materia internacional. Este 28 de mayo van a ocurrir las elecciones en España, elecciones municipales, de gobernadores y también europeas. En todo el continente europeo se van a elegir representantes para el Parlamento Europeo. Muy atentos con los resultados de eso, vamos a estar analizándolo en profundidad en los próximos capítulos, a ver cómo queda el panorama político en Europa con esto del Brexit y a ver si Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, consigue formar gobierno en España. En Argentina avanzan a pasos agigantados las elecciones. Ya en octubre habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO, donde va a concurrir Mauricio Macri por Cambiemos y muy probablemente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a estar observando ese proceso. En los próximos capítulos se viene un análisis muy interesante respecto de cómo Argentina se perfila para las elecciones presidenciales. En nuestro distrito, el Metrotren sigue avanzando. Esperamos ya poder consolidar esta información y que a finales de año comience definitivamente las obras para que haya Metrotren en toda nuestra zona. Estuvimos en la asamblea de abril del Metrotren en Peñaflor y seguimos trabajando en el Congreso para ver cuándo y definitivamente dónde van a estar construyendo las estaciones en Melipilla, en Peñaflor, en Talagante y alrededores. Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante. Me pueden seguir en Facebook, Instagram y también en el Twitter. Esto fue La Cuenta Pública y nos vemos la próxima semana.